avanzar en Conexión Global. Vamos a dejar la situación en nuestra región para ir de lleno a lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en el Medio Oriente, partiendo con esta aprobación que ha dado Israel durante esta jornada de aprobar la pena de muerte para los palestinos en Cisjordania. A contar de hoy, de hecho, sin ir más lejos, ya se convierte en un hecho, según han dado a conocer, por cierto, aquí las autoridades al convertirse en ley. Ya la semana pasada se había aprobado por parte de la Comisión Parlamentaria la versión final de este proyecto titulado Enmienda Pena de Muerte para Terroristas, cito textual, por cierto, respecto del nombre de esa iniciativa, y que había tomado fuerza precisamente el debate respecto de restaurar la pena de muerte tras el ataque del 7 de octubre del 2023. Aquí hay que tener en cuenta que esta nueva normativa puede condenar eventualmente a palestinos, tanto civiles como militares, en los tribunales civiles en Israel y en los tribunales militares en Palestina, bajo la ley militar. ¿Y qué ocurre? Que reduce significativamente el umbral para aplicar la pena de muerte. Lo que señala el texto es lo siguiente, comillas, quien cause la muerte de otra persona con el objetivo de dañar a un ciudadano residente de Israel y con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel, será condenado a pena de muerte o a cadena perpetua como únicas penas posibles. Y ahora lo que plantea este texto es que solo bastará mayoría simple de los jueces para finalmente aplicar este criterio que evidentemente ha sido fuertemente cuestionado por la oposición en Israel. De hecho, se presentaron más de 2.000 objeciones durante la redacción de este proyecto, y ahora con esta aprobación de pena de muerte para los palestinos, con estos puntos que yo les mencionaba anteriormente, que van a enfrentar ante el asesinato de una persona en Israel, así como también otras condiciones que se mencionan en este texto. Una duda, si tuviera otra nacionalidad, ¿se aplica la pena de muerte? No, al menos lo que está redactado en este proyecto, que está específicamente dirigido a palestinos en Cisjordania ocupada. Lo que sí ocurre es que ya existía la pena de muerte para otros crímenes, por ejemplo, crímenes de guerra, que si bien esto fue abolido en 1954, sí se aplicaba a algunos otros términos en casos de terrorismo que habían finalmente sido conmutados a pena de cadena perpetua. Ahora lo que se hace es que se restaura precisamente esa iniciativa que existió en algún momento, pero dirigido específicamente para palestinos en Cisjordania ocupada, bajo estos términos que te mencionaba anteriormente, Mati. Bien. Vamos a avanzar, nos quedamos en Medio Oriente, esto con las últimas declaraciones que hemos escuchado de parte tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como de figuras del régimen de Irán, y con esta amenaza que ha lanzado el presidente de Estados Unidos de arrasar con las instalaciones energéticas iraníes si es que no se llega a un acuerdo en medio de los acercamientos y de los contactos que hemos visto tanto de Estados Unidos e Irán en estos últimos días. Aquí lo que planteaba Donald Trump es que podría amenazar a centrales eléctricas e incluso plantas desaladoras si es que efectivamente no se llega a un acuerdo y con ello no se abre el estrecho de Hormuz. Y todo esto cuando los precios han escalado nuevamente en estas últimas horas, en esta oportunidad con el crudo estadounidense, el WTI, que ha superado los $100 el barril por primera vez desde julio de 2022 y con un precio actualmente en Estados Unidos de casi $4 el galón en esa nación. A eso además se suma también otras medidas de Irán. Se ha hecho durante esta jornada esta especie de peaje para los barcos que transiten precisamente el estrecho de Hormuz y que ha sido aprobado por la Comisión de Seguridad del Parlamento de Irán. Y entre esto, por cierto, también las declaraciones tanto de Trump como del régimen iraní respecto de los diálogos o al menos de los acercamientos que ha negado hasta este momento Irán, pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Vamos a revisar qué han dicho durante estas últimas horas, tanto desde Estados Unidos como de Irán. Hemos tenido muy buenas negociaciones con Irán, consiguiendo muchas de las cosas que debieron habernos dado hace mucho tiempo. Veremos cómo resulta, pero se están portando muy bien. Todo avanza a buen ritmo. Han destruido muchos objetivos adicionales hoy. Sabemos que la Armada y la Fuerza Aérea han sido destruidas, pero nosotros hemos destruido muchísimos objetivos hoy. Ha sido un buen día y estamos negociando con ellos, tanto directa como indirectamente. Hasta el momento no hemos tenido negociaciones directas con Estados Unidos. Desde la última ronda de negociaciones hasta ahora, las exigencias de Estados Unidos han sido excesivas, poco realistas e ilógicas. Las reuniones que Pakistán mantiene con los países vecinos constituyen, en definitiva, un marco que ellos mismos han establecido.
Nosotros no hemos participado en dicho marco. Así respondía el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores a este plan de 15 puntos que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a regresar a nuestra región. Hay varios temas que han estado marcando esta jornada, por cierto, partiendo con el anuncio que ha entregado el Departamento de Estado de Estados Unidos durante esta jornada y con la embajada de este país que ha vuelto a operar en Venezuela. Se restablecen las relaciones diplomáticas que están rotas desde 2019 y después de 6-7 años aproximadamente es que se hace este anuncio, y también no solo con este comunicado de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que también con ese video que están viendo ustedes aquí en pantalla, que ha sido publicado en redes sociales, entre ellos, por cierto, TikTok. El comunicado dice lo siguiente: hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela, presencia estadounidense por lo demás, que lo vimos desde enero, ¿no? Tras la captura de Nicolás Maduro ese 13 de enero de este 2026, con la presencia, sin ir más lejos, de Laura Dogu, que llegaba como encargada de negocios precisamente hasta Caracas, se reunía incluso con Delcy Rodríguez, y que ha sido, por cierto, quien ha encabezado este proceso dentro de Venezuela, con varias visitas que por lo demás hemos visto durante estas últimas semanas y meses de diferentes autoridades norteamericanas que han llegado hasta Venezuela y que marcan y refuerzan, por cierto, también que se han reanudado las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Relacionado también con lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en estas últimas semanas y los efectos que ha tenido en Cuba. Vamos a continuar Conexión Global precisamente en este país en medio de la compleja y difícil situación que ha estado atravesando la isla en estas últimas semanas debido al bloqueo por el acceso al petróleo. Es que durante este día lunes se ha conocido que un petrolero ruso finalmente ha llegado hasta la isla. Estamos hablando del barco Anatoly Koloditkin, que zarpó hace 20 días atrás desde un puerto ruso cargado con 730.000 barriles de crudo y que finalmente ha llegado durante este día lunes al puerto de Matanzas, en la costa norte de la isla. ¿Cuál es la razón que ha cambiado aquí para que finalmente un país llegue con su cargamento de petróleo? Bueno, Estados Unidos ha flexibilizado finalmente el bloqueo que había anunciado tras la captura de Nicolás Maduro, y de hecho el día de ayer por la noche Donald Trump señalaba lo siguiente: tenemos un buque cisterna allá afuera, haciendo alusión a este petrolero, no nos importa que alguien se lleve un cargamento porque ellos, haciendo alusión a los habitantes de la isla, lo necesitan, tienen que sobrevivir, lo que supone un alivio inmediato, por cierto. Patrick Hoffman está en La Habana y desde allá, por cierto, entrega su reporte y su informe de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Está llegando a aguas cubanas un tanquero que tiene adentro petróleo ruso. Otra vez Rusia está ayudando a su viejo aliado, el gobierno de Cuba. Han sido aliados por décadas durante toda la Guerra Fría, pero en los últimos años Rusia no ha podido mandar tanto petróleo. El gobierno cubano no ha podido pagar para ese petróleo, pero como hemos visto en los últimos 3 meses, no ha llegado a Cuba a nada de petróleo, ni de Venezuela, ni de Rusia, ni de México. Entonces, hemos visto aquí, hemos sentido aquí en la isla más apagones, hay menos carros en la calle, el pueblo cubano está sufriendo muchísimo ese bloqueo de petróleo de la administración de Donald Trump. Entonces ha sido una sorpresa que según Donald Trump, su gobierno está dejando Rusia mandar ese petróleo. Estamos hablando de cerca de 250.000 barriles de petróleo. Realmente va a ayudar a Cuba con su situación energética para algunas 2 semanas. Entonces, mientras es una ayuda importante, no es la solución a la crisis energética acá. No sabemos cuánto más envíos de petróleo va a recibir la isla de Rusia si otro país va a mandar más petróleo. Los oficiales cubanos dicen que están tratando de aumentar las energías renovables acá, producir más petróleo en la isla, pero igual Donald Trump ha dicho que a pesar de ese envío que ha recibido Cuba de Rusia, que él cree que pronto caerá el gobierno de Cuba. Patrick Hoffman, CNN, La Habana.
Bueno, vamos a cerrar Conexión Global con un insólito robo que ha sido reportado en Europa. Mati, robaron un camión que trasladaba 12 toneladas de barras de Kit Kat. Estamos hablando de aproximadamente 413.000 barras de este chocolate y es un robo que ocurrió durante la ruta desde la fábrica en el centro de Italia hasta Polonia. Allí es que se ocurrió precisamente este hecho y con el vehículo y el contenido muy de valor, evidentemente, Mati, que hasta este momento todavía no es localizado. Con robos, por lo demás, cada vez más sofisticados, señalan desde la compañía porque señalaban, abro comillas, si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema creciente para las empresas de todos los tamaños. Señalaban desde Nestlé, la compañía detrás de Kit Kat. Curioso el robo. De todas formas. Muy curioso. Casi, bueno, ahí vamos a dejar las investigaciones. Claro. Pero, bueno, qué pérdida. Ojo que en 2023 un británico robó 200.000 huevitos de chocolate. Así que también vemos que es un robo al parecer que está creciendo bastante. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Te espero mañana con otras noticias. Hacemos una pausa con imágenes de Punta Arenas hasta ahora, 7 de la tarde con 14 minutos. Ya estamos de regreso con más.